desde aquí, desde España, un saludo muy fuerte a todos. Es un placer para nosotros estar aquí compartiendo un poquito de café con todos ustedes. Sí, que creo que vamos a tener ahora, porque estamos en una hora antes por Colombia. Entonces, con el cambio de hora nos hicimos un lío. Entonces, son las 11 en España Península, las 10 en España Canarias y las 4 de la tarde en Colombia. Y entendemos que hay gente de todas partes. Entonces, bueno, Honorio, si quieres te presentas otra vez. Sí, vamos a volver a presentarnos. Nada, mi nombre es Honorio García y bueno, soy Q-Grader y Ash, trainer por SCA. Soy un amante del café, tengo un microtostador aquí y 2 cafeterías. Trabajamos cafés de especialidad y esto unido a que yo llevo toda mi vida viendo cómo sale café de una cafetera, pues ha hecho que gracias a los campeonatos de baristas y sobre todo a una pasión que florece sin darse cuenta uno, pues que me ha alimentado, he cogido y he tenido la oportunidad de viajar a Origen, y esta es una de las partes que considero muy importantes en la charla también, en el sentido de que nosotros ofrecemos tazas de café, pero una de las grandes oportunidades que hemos podido tener, y aquí con esto estará mi amigo Reiko, es que hemos podido viajar a Origen para conocer qué sucede con el producto, de tal manera que hacemos que el principio de la cadena y el final de alguna manera tengan una relación para nosotros, y a la hora de elaborar nuestros cafés pues tengamos ese sentimiento añadido de cariño, profesión, profesionalidad, pasión, que es lo que nos está descubriendo cada vez más este mundo, ¿verdad, Reiko? Sí, hermano. Bueno, los dos somos formadores de la SCA, de varios módulos además. Honorio tiene su tostador, yo tengo mi tostador que está allí. Aparte, pues sí, somos Q-Grader, Q-Processing y todas las cosas que el café nos llama, pues las vamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso es una buena definición de nosotros, aparte de ir a origen y de conocer los cafés de Colombia y de otras partes del mundo. Entonces, vamos a estar varios días en las charlas de Tecnicafé. No estamos muy estructurados todavía, no sé, creo que vamos a seguir mañana y el lunes, pero estamos estudiándolo. El principal objetivo de la charla va a ser los factores que influyen en la preparación de un buen café. Yo creo tanto como para baristas profesionales como para gente que les apasione el... Aficionados, ¿verdad? Entonces, siempre se aprende algo. Yo creo que nosotros vamos a aprender mucho de la gente que nos ve y ustedes también, pues a lo mejor algo de nosotros. Y lo que sí nos gustaría es que nos fueran preguntando cosas que, aunque no vamos a responder hasta que llevemos 35 minutos de charla, no vamos a responder, vamos a ir con nuestro programa y luego vamos a responder todo al final. Si alguno tiene alguna duda o quiere proponer algún tema de hablar para mañana o para pasado, pues nosotros, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, pues lo preparamos. Entonces vamos a seguir un guión de la máquina, de los molinos, de un poco de las preparaciones. Otro día hablaremos de métodos de preparación para hogar, de filtrados, de moca, de 60. Tenemos ahora un programa muy ambicioso con las K de formación a distancia, aunque falten las prácticas, pero vamos a tratar de poder transmitir lo que podamos, de solventar dudas e incluso hablar de tuestes. Y bueno, yo creo que digitalmente solo nos va a faltar probar el café. Y luego que nosotros dos somos unos retazos digitales y ya ve que nos conectamos una hora tarde, ahora una hora después. Y estamos aquí con el programa para que Honorio, que está en el País Vasco, y yo, que estoy en las Islas Canarias, podamos hablar otra vez. Las conexiones de verdad que no van muy bien, hay demasiada gente en las redes, no sabemos qué pasa porque tampoco somos expertos en esto, pero vamos a tratar de solventar todo lo que podamos. Y después también Honorio como yo estamos en nuestros perfiles de Instagram o de Facebook, donde nos pueden preguntar cualquier cosa
y podremos ir respondiendo también, ¿vale? De momento, saludos a todos y empezamos hoy, ¿no?, con los factores que influyen en la preparación de un buen café. Y yo creo que el primero que nos quería hablar es de la máquina de expreso, ¿verdad? Así es, varios son los factores que influyen en la extracción de un buen café. Tenemos en cuenta dentro de estos factores, aunque podemos hablar de algunos cuantos más, como principales la máquina, el molino, la molienda, lo que sería la receta, el agua, la temperatura y finalmente la extracción. Para el tema de la máquina, lo que podemos hablar es que existen diferentes máquinas en el mercado de bombas semiautomáticas y automáticas y que pueden brindar un buen equilibrio entre la consistencia y el control frente a otras opciones. Pero estas pueden ser costosas. Así que cada uno a la hora de comprar una máquina de café tiene que tener en cuenta cuál va a ser un poco la explotación que le va a dar a esa máquina para ver qué consistencia puede tener según la rutina de trabajo que tenga. Cuando hablamos de las máquinas, tenemos que tener en cuenta que las máquinas con calderas múltiples obviamente tienen un precio un poco alto, es una situación complicada desde el punto de vista del barista y el presupuesto juega un papel enorme en todo esto. Las máquinas de bomba pueden tener precios variados, pero si entiendes de mecanismos básicos puedes tomar una decisión bien informada. Al final, ¿qué es lo que estamos pagando, no? ¿Un mayor control de estabilidad o solo el aspecto de lo que es la cafetera, la máquina? Hay ventajas y desventajas para cada tipo de máquina de expreso. Dado que hay diferencias en la consistencia y la asequibilidad y las consideraciones prácticas. La mejor máquina es distinta para cada persona. Cada local tiene unas diferencias respecto a otros y por eso la elección de la máquina, valga la redundancia, es importante. Los avances tecnológicos de las máquinas del día de hoy de expreso están ocurriendo todo el tiempo, de tal manera que tenemos elementos que nos ayudan a extraer muchísimo mejor nuestro café y cada vez tenemos más parámetros que podemos controlar. Y esto es muy, muy importante. Por ejemplo, en el tema de presión, en el tema de temperatura, lo que sería presión de preinfusión, etcétera, etcétera. Pero Mario, vamos a ver, un aspecto a tener en cuenta, por ejemplo, es que en España una máquina sencilla, vamos a tratar de poner una fotito por aquí. Esta máquina, por ejemplo, para una máquina sencilla, que por otro lado sabemos que en Colombia cuesta el doble que en España, o sea, el doble del valor. No, yo no sé cuánto cuesta en España, pero pónganle 3.000 euros. Sabemos que en Colombia puede costar, si hay 3.000, en Colombia incluso 5.000, ¿no? Entonces, esto es una máquina sencilla, lo defines como una aquí, por caldera. ejemplo, en una máquina Raico, perdona, con la que me has puesto, dos son, digamos, las posibilidades que tienes de control, como es la temperatura de flujo de agua junto con lo que es la presión de caldera. No te da muchas más opciones. Es un mecanismo automático que además estoy viendo que tú puedes parametrar de alguna manera para que tus extracciones trabajen en automático. Es una cafetera modelo estándar. Las que yo te decía son cafeteras de grupos diferenciadores, donde cada porta tiene su propia caldera, donde puedes controlar lo que es la presión, donde puedes controlar el flujo y otros parámetros. Y cada vez son mucho más sofisticadas. En un último evento que estuve recientemente, pude trabajar con una cafetera portuguesa, no recuerdo ahora el nombre de la marca, pero que tenía una escala en un gráfico que te iba marcando qué iba sucediendo en la extracción. Y te marcaba la presión de preinfusión junto con lo que es el flujo de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esta que acabamos de poner es esa que te refieres, ¿no? La foto de esta.
Exacto, sí, así es. Estas cafeteras son un poquito más avanzadas. Evidentemente, cuanto mayor control tenemos sobre la extracción, finalmente podemos elaborar, digamos, un café mejor extractado, ¿no? Pero una de las cuestiones es que también deberíamos tener en cuenta los costos de este tipo de cafeteras. Yo siempre he dicho que también el tema del mantenimiento y todo lo que es el tema de la mecánica es importante. La accesibilidad hacia lo que es un sistema de arreglo rápido es importante a la hora de generar una frecuencia de trabajo fluida, ya que si se te rompe una máquina de estas, normalmente solemos tener problemas con el tema de las reparaciones. Varias son las máquinas. Ya te digo que, por ejemplo, en una de las máquinas con las que nosotros trabajamos en nuestro pequeño food truck, es una máquina de palanca, de pistón. Esta tampoco te genera una capacidad de regular excesivamente la extracción, ya que es es todo mecánico. Y básicamente lo que es la consistencia también es un poco compleja en la rutina de trabajo, ya que no es una máquina para flujos con exceso de trabajo. Luego tenemos por otro lado unas máquinas, por ejemplo, semiautomáticas, automáticas y superautomáticas, son diferenciadas y cada una nos puede aportar digamos, una diferencia tanto en los costes como en la relación extractiva y en el tema de flujo de trabajo y consistencia. Pero vamos a ver, otro dato a tener en cuenta por alguien que monte una cafetería es que de este tipo de máquinas, por ejemplo, si vamos a esta de nuevo, esta máquina puede estar sobre los 6.500 vatios de consumo. Sí, luego también, sí. Y esta otra que tenemos puede estar pues por los 2.000 y poquito. Sí, O sea, 2.300, sí. Un aspecto a tener en cuenta, qué cantidad de potencias tengas en tu cafetería o posibilidad de contratar o cómo funciona eso en tu región, ¿no? Evidentemente, ya que no todos los países tienen la misma relación eléctrica en ese sentido, pero bueno, me imagino que al final con adaptadores y con reguladores pueden generar funcionamiento. Yo ya he visto, por ejemplo, las Masorco he visto en Bogotá alguna y por Colombia ya he visto alguna. O sea que... En Canarias, por ejemplo, creo que hay entre todas las islas 4. O sea, aquí hay muy pocas. Y en Victoria, donde estás tú, pues tampoco hay muchas. No sé si te contaré una nada más. Y en San Sebastián sí hay, Javier tiene una y por ahí hay varias, ¿no? Pero para el barista que empieza, como un factor que le importe para preparar un buen café de base expreso, para cremar leche, es importante que elija bien esta máquina, pero también que compruebe los datos que tú decías, que tenga servicio técnico cercano, fácil y que sepa también cuántos vatios va a gastar esa máquina, porque la línea puede ni llegarle en amperios ni llegarle en vatios, o sea, la puedes comprar y luego no funcionar. Entonces, también podríamos decir que el barista necesita, antes de comprar una máquina, saber qué comprar y qué problemas le va a llevar, ¿no? Aparte de si es automática o semiautomática, como tú dices, o de palanca, la caldera tiene un gasto de vatios que las personas deberían de controlarlos antes de aventurarse a comprar una cafetera. Porque después en tu coffee shop puede haber otro tipo de consumos eléctricos y no llegar a lo que... Yo soy partidario de no aventurarme excesivamente con cafeteras excesivamente sofisticadas. Creo que podemos extraer muy buenos cafés con cafeteras automáticas o semiautomáticas que no tengan un alto coste. Evidentemente hay muchos factores que influyen, la cafetera es uno de ellos en este caso, pero se puede empezar con cafeteras muy dignas de segmento medio que te pueden dar una rutina de trabajo acertada en el día a día y tener muy buenos resultados en las extracciones. Vale, y luego nos estabas comentando ahora como estábamos hablando ya de las superautomáticas, ¿no? Y por último.
Exacto, así es. Bueno, las superautomáticas prácticamente lo hacen todo. O sea, básicamente ahí, como diría yo en uno de mis cursos, hacer un café no es apretar un botón, ¿no? Pues en una uso superautomática, con apretar un botón, la misma máquina te muele el café, te mide la cantidad de granos, te aprisiona la molida dentro del portafiltro. Vamos, o sea, prácticamente obtienes Ampea, el resultado de ampea, un café apretando un botón. ampea también, bien aprieta el café, la superautomática. Sí, 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 así es. Y le Así mezcla la es, leche. así es. Entonces, yo creo que como resumen de esta primera parte de las máquinas superautomáticas, revisar qué potencia disponemos, si monofásica, trifásica en el caso de España, o en Colombia, por ejemplo, son 110 vatios, aquí son 220. Vigilar el consumo, vigilar el precio de la máquina en relación a lo que necesita, El porque mantenimiento, el mantenimiento que tenga de puestos cercanos, ¿no? Pues de las partes más sensibles, que son los volumétricos y alguna válvula y poca cosa más, es lo más sensible, que tenga cercanía con el distribuidor. así Y es. sobre todo tener muy claro el barista realmente qué necesita para preparar un buen café. Perdona, Raiko, no te he escuchado, se me ha cortado. Dime. Que el barista tiene que tener claro realmente cuáles son sus necesidades para preparar un buen café. Así es, dentro de lo que es el elemento de la máquina, expreso con unos mínimos y unos conocimientos relativamente básicos, uno puede empezar a preparar café, pero si realmente quiere llegar mucho más allá en este aspecto, tiene que considerar los otros factores de los que estábamos hablando justo al empezar esta charla. Y concretamente vamos a pasar, por ejemplo, al molino. Al molino. Hablamos de molinos, entonces. Así es. Otro Cuéntame, de a los ver, factores ¿qué, importantes. qué, qué dirías tú que es más importante, la máquina de expreso o el molino? Mira, contra mucha gente o muchas opiniones que pueden opinar de manera diferente a mí me parece que un buen molino con una buena cafetera, no una muy buena cafetera, sino un buen molino, un muy buen molino y una buena cafetera, los resultados, en mi experiencia, son muy buenos, ya que el molino es la parte esencial que va a generar una moltura, una molienda que tiene que ser, digamos, lo más homogénea posible para hacer una extracción correcta. De ahí depende la relación que existe en la resistencia que tiene que ofrecer esa molienda al paso del agua para conseguir extraer nuestra bebida de café. Entonces, los molinos más modestos o baratos normalmente son más dispersos en cuanto a la molienda, por lo que el garantizar una buena bebida de café es más complicado. Entonces yo invertiría más en un molino bueno que en una muy buena cafetera. Yo cuando empecé con el barismo estaba mirando que mi primer buen molino lo compré en el 2014. Y no tenía la máquina que vimos en la diapositiva anterior, la económica, la otra no existía. Y primero aposté por un buen molino y al año fue que me pude comprar una buena máquina. Pero primero empecé a trabajar con un molino. Yo creo que eso fue lo que nos dio un plus también para mejorar cada bebida. Sí, es así. Date cuenta que también en el tema de molinos hay diferentes segmentos y ya hablo de la gama que es media hacia arriba, ya que los que, como te he comentado, los que son más baratos, la molienda es menos uniforme y nos genera no unas muy buenas extracciones. Del segmento medio hacia arriba podemos encontrar muchas variables. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, en los molinos de palanca, que son muy básicos, pero que si tú puedes autorregular la molienda según el flujo de trabajo para una cafetería normal, no voy a hablar de especialidad, normalmente el segmento de especialidad siempre busca molinos on demand, pero sí que podemos entender que ese tipo de molinos de palanca, a mí, por ejemplo, una de las experiencias que tengo con ellos es que me generan mucha consistencia en el gramaje. Es otra de las particularidades importantes a la hora de moler el café, que haya una consistencia relativamente continuada en
lo que es el gramaje. O sea, es decir, cada vez que tú trabajas con un molino, por ejemplo, on demand, cada vez que haces una pulsación, que caiga los mismos gramos cada una de las veces que tú aprietas. Y luego, lo que te comentaba en el caso del de palanca, aquí hay unas pequeñas variaciones que pueden encontrarse en la cantidad de café que tengas molido, ya que el peso alternativo que tienes justo encima de los quesitos puede hacer que generen, digamos, medio gramo más o algo así. Entonces, en rutinas de trabajo, por ejemplo, nosotros en uno de nuestros locales estamos trabajando con un molino de palanca. Las chicas dicen que están muy cómodas con él y es curioso porque la rutina de trabajo siempre es hasta lo que sería la mitad de la zona de molienda donde cae el café molido. Y siempre tenemos más o menos regulado un peso estándar ahí, de tal manera que cada palancada que nosotros damos sabemos exactamente los gramos que nos están cayendo. Es muy importante el tener controlado la consistencia, no solamente en la granulometría, sino también en los gramos que extraemos. ¿Por qué? No podemos hacer tazas diferentes por la inconsistencia del molino. Una con 10 gramos y otra con 12, una con 14 y otra con 16. Hay que intentar buscar molinos que nos generen una consistencia lo menos dispar, lo menos diferente posible, para que todos los cafés que hagamos en la parte de la receta tengan esa consistencia a la hora de extraerse. Entonces, ustedes que trabajan con un molino de palanca y tienen varios on demand también, si eres un buen barista, bien formado y sabes a lo que estás jugando en el trabajo diario, sabes lo que estás haciendo, las dosis con el de palanca también pueden ser consistentes. Bueno, ahí sobre todo ahí está el tema de la rutina de trabajo, ya que teniendo el café premolido y sabiendo el flujo de trabajo que tú tienes en flujos concretos, uno on demand siempre va un poco más lento que lo que es uno de palanca, aunque sí que bien es cierto que en una de mis cafeterías, en Cafetaza, por ejemplo, ahí tenemos todos los molinos son on demand y de hecho inclusive tenemos un EK43 con el que trabajamos extracciones, digamos, ya un poco más complejas, ¿vale? Podemos trabajar desde filtrados hasta expreso con dosificaciones totalmente diferentes. Es una nota importante en el tema de los molinos a tener en cuenta el tema de los tipos de fresas, ¿vale? Porque, por ejemplo, también hay un factor de rendimiento en el tema de las fresas y es que en el caso de las planas o de las cónicas podemos tener también una cierta dispersión en la elaboración de lo que es nuestro café, ya que, por ejemplo, en el caso de las fresas planas, estas usan la fuerza centrífuga para impulsar los granos hacia los dientes de la fresa, ajustar el perfil de la molienda moviendo los discos más cerca para partículas más finas o separándolos para que sean las partículas más gruesas. Las fresas planas, que son las que estamos viendo aquí en la diapositiva, Honorio, sí, aparte de que es muy importante el tamaño, también, porque va a funcionar a diferentes revoluciones, por ejemplo, y va a calentar o a enfriar o oxidar antes o después del café. Tenemos que tener en cuenta que como estas fresas que vemos aquí, tendríamos dos, una fija y la otra es la que va al motor móvil, ¿no? Exacto. Y luego hay un factor de rendimiento de ese tipo de fresas, ya que respecto a las cónicas hay que reemplazarlas antes. En el caso de las fresas planas, andaremos aproximadamente con 600 kilos, entre 600 y 1000 para cambiar las fresas planas. Y en el caso de las fresas cónicas nos pueden durar entre 1000, 1200 kilos tranquilamente. Sí, mira, y como punto de aclaración a esto, estos molinos que vemos ahora, estos de Compact, ya han puesto unas fresas a las planas, un material nuevo. La verdad que el molino sube de precio algo más. De titanio. ¿Han puesto de titanio? No me acuerdo el material. Titanio me suena, es otro material, pero es súper duro. Vale, no sé, me acuerdo como casi 200 euros más o 300, ¿no? La verdad que no recuerdo la cantidad, pero el molino es más costoso. Pero te garantizan las muelas
6.000 kilos. Ah, muy bien. Mira, había un detalle, Raiko, que me he dejado de comentarte, y es que en el caso de las muelas, en el caso de las fresas planas, si tú tienes un flujo de trabajo importante, porque hay que pensar que el flujo de trabajo puede estar dispersado en la totalidad del día o concretado y cerrado en X horas al día. Y si estás trabajando con fresas planas, estas sufren mucho y calientan el café. Y pueden dar también algún tipo de problema. En este tipo de molino de palanca que yo te digo que estoy utilizando, tiene fresas cónicas, o sea que el flujo de trabajo es importante y se concentra en unas horas muy concretas. Ya ves que la diferencia entre las fresas cónicas y las fresas planas también tienen su importancia respecto a lo que es el flujo de trabajo. Las fresas cónicas calientan un poquito menos el café, aparte de las posibilidades que nos da en el tema de recambio, ya que esto se excede por un mayor consumo de kilos. Pero las muelas planas suelen ser un pelín más precisas en el sentido de que si no tienes un flujo de trabajo excesivo, a mí no me disgusta. Fíjate un detalle, esto fue un comentario que se hizo en su día, ya es que la partícula de molienda del resulta del molino de fresas cónicas, si tú la ves por un microscopio, el resultado es como en punta, ¿vale? No suele ser como redondita, lo que es la partícula, digamos, ya molida, la molienda. Y esto para cafés con una cierta acidez, en el caso de que tú estés trabajando con un molino de muelas cónicas o de fresas cónicas, puede hacer que despunte un poquito la acidez por la forma física de la molienda, de la partícula. Es un detalle ya que tú date cuenta que ahí el agua tiene que actuar sobre esa partícula. Entonces, si la partícula, en vez de ser en punta, es como más redondita, como en el caso de las fresas planas, ya que las tritura de una manera diferente a las cónicas, los resultados de las extracciones son diferentes. No digo que sea mejor o peor, pero también hay que tener en cuenta flujo de trabajo, la relación que tenemos con el tipo de molino. La mayoría de los molinos que son on demand tiran o suelen tirar de fresas cónicas, aunque también hay alguno de fresas planas. Hay que tener todo esto en cuenta y luego también el tipo de café. Te perdí, venga, ya está recuperado. Ok, vamos a tratar otro de los temas y es la molienda en sí. El tamaño de la molienda. Y es que es un tema relativamente complicado y de hecho recientemente leí un artículo, ¿no? Si tenemos que hablar del tamaño de la molienda, tenemos que entender que la extracción ocurre más rápidamente con el café de molienda fina que con el café de molienda gruesa, ya que la superficie expuesta es mayor. Cuando estamos hablando de molienda y estoy hablando de extracción, estoy hablando es que nosotros a la hora de moler un café, lo que va a suceder con el contacto del agua es una extracción. Y el hecho de que la molienda sea más fina se expone más a la extracción, digamos, extrae más solubles hacia lo que es la taza que la molienda gruesa. Por lo que, teniendo en cuenta esto, yo había un truco que esto me lo enseñó mi aita, mi padre, y es que me decía que para expreso la molienda no tiene que ser ni arena ni harina. Esto es algo muy subjetivo, ya que estamos hablando de que tienes que tocar la molienda. Pero si partes de ahí, digamos, es un punto cercano hacia donde tienes que tirar la molienda para preparar una molienda para expreso. Pero vamos a hablar de otro aspecto de la molienda. Vamos a ver, si vamos a poner un molino cuando comienza a moler café, muele partículas de diferentes tamaños, ¿no? Así es. Todas las partículas no son iguales. Que muele partículas desde el tamaño 1 al tamaño 10, ¿vale? Entonces, muele, por ejemplo, un 5% del tamaño 1, un 10% del tamaño 2, un 30% del tamaño 3. Y luego del tamaño 4 al 6, pues, lamentablemente un 20%. Y del tamaño 7, pues nada, muy poco. Del tamaño 8, muy poco. Y de 9, muy poco. Eso quiere decir que
entre el 3 y el 6 está concentrada el 90% prácticamente del tamaño de la molienda. Quiere decir que es muy homogénea, ¿no? O sea, que el molino muele todas las partículas entre el tamaño 3 y el 6, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es beneficioso a la hora de la extracción, porque si yo he trabajado con molinos que muelen mucho del tamaño grueso, o sea, cercano a 10, pero no es un porcentaje alto cerca por ejemplo, entre el 4 y el 6, o entre el 3 y el 6, sino muele muy dispar. Esta molienda muy dispar nos va a afectar la extracción, entiendo yo, ¿verdad? Totalmente. Date cuenta que al final las partículas más finas se ven más expuestas rápidamente a la extracción que respecto a las partículas más gruesas. Date cuenta que el agua solamente penetra un cuarto dentro de lo que es la partícula de café. Ahí va. Vale. Entonces tú recomendaría que la gente también entendiera un poco, un barista de la nutrimetría, ¿no? Que pudiera saber su molino de qué manera muele. De que si Mira, no está limpio, no muele bien. De que si las muelas están desgastadas, no muele bien. No va a ser homogéneo. Exacto. De hecho, las muelas desgastadas, Raiko, en este sentido, lo vamos a notar porque si normalmente tenemos en un molino bueno una consistencia de 80% partícula gruesa, 20% partícula fina, la molienda, o sea, perdón, la fresa cuando está desgastada tiende a triturar más el café y eso genera esas inconsistencias de las que te he hablado. Por ejemplo, una molienda inconsistente puede resultar como resultado de esa molienda inconsistente una mala preparación, ya que puedes obtener un café más amargo o más agrio o simplemente que no puedas tener el mismo sabor dos veces y esto lo produce esas muelas desgastadas. Esto sucede también, lo que te he comentado antes cuando hablamos de los molinos, en molinos de baja calidad. Ya cuando estás hablando de molinos un poquito de rango superior, esto suele ser muchísimo más homogéneo y las extracciones son muchísimo más correctas. Fíjate, había sacado una parte que me ha parecido muy interesante para exponerla y es que los granos de café son cuerpos porosos compuestos por millones de células, que nosotros a la hora de moler el café, esta es una parte que tenemos que tener en cuenta. Un grano de promedio contiene más de 4,5 millones de cavidades, donde se almacenan los materiales saborizantes, digamos, después del tueste. El grano, cada una de estas pequeñas celdas está viva y los granos se están desarrollando dentro de la cereza y en el fruto del árbol. O sea, hay una parte muy importante en la molienda a tener en cuenta y al tostar el café una serie de reacciones químicas generan que los materiales solubles que conforman el sabor, así como el dióxido de carbono, entre ellos material soluble o solubles, es el término que se utiliza para hablar de los compuestos contenidos en los granos de café tostado y que pueden ser disueltos por el agua y estos son los que producen nuestro café. Es curioso que estos forman un 30% aproximadamente del peso total del grano y el agua, por ejemplo, en el caso de extracciones, que luego hablaremos del agua, pero solo puede extraer solubles de las células que puede tocar. Por esa razón es necesario hacer un material soluble más accesible al agua. Esto se logra fracturando los granos enteros en partículas más pequeñas en un proceso que se denomina molienda y es de lo que estamos tratando ahora. Así que una de las funciones a la hora de elaborar un café correcto es calcular con precisión una molienda que genere una resistencia X al paso del agua. Al final nosotros lo vamos a medir con los solubles que vamos a obtener en nuestra bebida y a partir de ahí vamos a modificar de alguna manera esa molienda, viendo si hemos extraído más o menos y viendo si esas extracciones son con una intensidad concreta deseada junto con ese sabor que buscamos finalmente en nuestra bebida. Vamos a ver, Honorio. Vamos a tener en cuenta unos factores, ¿no? Dijimos que no íbamos a responder preguntas y no lo vamos a hacer, pero sí vamos a aclarar cosas. Estábamos hablando de comprar un molino bueno o una cafetera buena porque no podemos comprar las dos cosas. Llega un momento en tu vida que estás en tu coffee shop, que
estamos muy ajustados económicamente y notamos por detalle que las muelas están desgastadas. Tarda mucho en moler, el café incluso sale caliente, las bebidas no son buenas. Estábamos en un 100% de calidad y ahora estamos en un 80%. Y tú qué dirías, no tengo dinero para cambiar las muelas, tengo que seguir trabajando con las muelas que tengo hasta que haga un poco. El factor vital para seguir trabajando con ese molino, podemos estar de acuerdo en que, aunque no puedas cambiar las muelas porque la economía no te lo permita, el molino tiene que estar limpio. Bueno, hay que trabajar en la limpieza de ese molino, aunque no puedas cambiar las muelas porque no te lo puedas permitir. Entonces, es un tema más que evidente. No lo hemos puesto dentro de lo que es la extracción, pero si tenemos que pensar en extraer un café con unas condiciones mínimas, no solamente la limpieza del molino es importante, sino también de la cafetera y de todos los elementos que utilizamos para preparar un café. Esto es... Haya carpintero que tiene que cuidar mucho su herramienta para poder hacer su trabajo diario. Pues esto es exactamente igual. Entonces, es más que evidente que la limpieza, aparte de generar, digamos, un buen hábito y unas buenas extracciones, también nos va a dar una mayor duración de posibles incidencias que podamos tener, sobre todo en el caso del tema de la cafetera. Esto yo... unas muelas, si tú tienes unas muelas defectuosas, y no hablo de economía, hablo de que es importante para una cafetería y para cualquier consumidor de café tomarse un café con una cierta consistencia. Y no creo que unas muelas sean excesivamente costosas. Y el hecho de cambiarlas tampoco, siempre con el molino desenchufado, evidentemente, no es excesivamente complicado, por lo que considero de vital importancia no solamente el mantenimiento y la limpieza, sino el cambiar las muelas. Para mí es importante, ¿eh? Y por otro lado, no hablamos tampoco de la limpieza de la máquina de expreso. Vital. Todos los días hacerle un buen limpiado del porta, los filtros mínimos semanalmente desarmarlos, tener en cuenta los aspectos de los minerales que se acumulan pues casi sin querer, con culpa del agua. Y o sea, limpieza de molino y limpieza de máquina de expreso, fundamental para hacer buenas extracciones. Tan fundamental como que la taza esté limpia, que son cosas que se caen de maduro, pero muchas veces, lamentablemente en la vida, nos encontramos lugares donde no se cumple. Así es, mira, el hecho de tener una buena limpieza en el molino y en la cafetera, por ejemplo, otro de los aspectos que nos toca abordar es el tema de la receta. Y aquí, por ejemplo, el tener un buen mantenimiento del molino con una buena limpieza va a hacer que la receta, la que nosotros vamos a utilizar de manera consistente en cada una de nuestras elaboraciones, sea, digamos, consistente en todas nuestras preparaciones. He visto molinos desastrosamente utilizados, mal manejados, poco limpios, que hacen que el café, por los aceites, se quede pegado en todos los lados, aparte de trasladar una parte de esos aromas rancios de café reposado, viejo, hacia cada café que nosotros estamos moliendo recientemente. O sea que muy importante el tema de la limpieza del molino y de la cafetera, por muchos aspectos en concreto. Concretamente con la receta, si las partes no están limpias y las muelas no están en condiciones, el porta no está limpio, el filtro no está limpio, la receta de nada te sirve, porque va a ser inconsistente desde el día. Tú puedes estar pesando arriba y abajo, luchando, pero para nada te sirve la receta si las condiciones no son las que tienen que ser. Y como se va a seguir por el agua y la temperatura, no podemos olvidar que el 98% de una taza de café puede ser agua. Entonces, el agua importantísima y el agua pasa por todas las partes de la máquina que estén sucias, limpias, y es vital la higiene de la máquina y el mantenimiento semanal. Así es, mira, dentro de las partes de la limpieza de la propia cafetera y del molino,
hay una parte existencial muy importante y es el tema del agua. En cada país, en cada origen, en cada municipio, el agua es totalmente diferente. Tenemos que saber qué tipo de agua tenemos para poner unos filtros en nuestra cafetera y conseguir que ese agua tenga una clasificación muy concreta de entre 120 y 150 partículas por millón y un pH 7. Podemos hacer diferentes extracciones con aguas que sean muy mineralizadas o poco mineralizadas, demasiado ácidas, y esto puede crearnos subextracciones y sobreextracciones. Así que uno de los factores también a tener en cuenta y muy importante es el agua. En el tema de la receta hay un detalle que la mayoría de la gente que no es excesivamente profesional, y digo no excesivamente profesional, hablo del sector de hostelería a nivel general, que es el tema del tamaño de los portafiltros. Raiko, hay mucha gente que varía las recetas y quiere meter más gramaje o menos gramaje y no tiene en cuenta que hay diferentes tamaños de cacillos. Y aunque Sí. esto lo estemos hablando entre profesionales y se puede dar por entendido, yo me encuentro en mi día a día con mucha gente que desconoce este aspecto. Entonces, ¿qué pasa cuando mete poca cantidad de café en el porta y está utilizando un cacillo un poquito grande? Pues que la presión de la cafetera, que son 9 bares, digamos, levanta de alguna manera por esa presión lo que es la pastilla que nosotros hemos puesto y automáticamente pues hace unas canalizaciones y unos cafés muy mal extraídos. Así que hay que tener también en cuenta ese pequeño detalle que hemos comentado del tema de los portafiltros, Raiko. Y a mí me consta porque además hace muy poquito tiempo estuve en una fábrica de máquinas de expreso y depende de la zona del mundo donde vieron la cafetera, y casillos de 14 gramos, de 16, de 18 o de 20. Inclusive hay cafeteras que utilizan 54 o 58 de diámetro. Sí, yo te hablo no solamente el cacillo, sino también el tipo de porta. La capacidad de gramos. Entonces, sí queremos dejar claro que hoy hemos hablado un poquito de, repetimos, estamos hablando de los equipos básicos de la máquina de expreso y del molino, que seguramente mañana hablaremos de preparaciones que no sean de expreso. Lo digo porque la gente va preguntando y los que no estaban al principio, pues vamos a hacer varios días de charla. O sea, hoy queríamos enfocarnos un poco en la molienda, en los tipos de muelas y los molinos y en la máquina, lo que ya más o menos hemos hecho. Y ahora vamos a hablar del agua y también de la extracción, pero vamos a hablar de los días de otras cosas. Vamos a estar al menos 4 días, aunque no sean seguidos, contándoles cosas del barismo en general. ¿Vale? Honorio y yo, y seguramente algún otro invitado, porque hay mucha gente interesante que se une y a ver si podemos contar con buenos amigos que tenemos por aquí. Entonces, Honorio, estábamos hablando del agua para no perder el hilo, ¿no? No solamente estábamos hablando del agua, sino también de la temperatura de la misma, factor importante en cualquier tipo de extracción. Y esto puede hacer que sea, digamos, un café diferenciador respecto a la temperatura, por la capacidad que tiene la temperatura del agua a la hora de extraer. En el caso de la calidad, no solo afecta a la longevidad de la máquina del café, tal y como te he dicho, porque la calidad del agua es súper importante y una calidad excesivamente mineralizada o muy ácida puede hacer que todas las tuberías que hay en la cafetera se corroan. Es importante el detalle de la calidad del agua, pero también como factor fundamental para el sabor de nuestras bebidas. Así que un agua demasiado suave y el café puede tener un sabor fuerte, ácido y carecer de dulzura y cuerpo. Si en el caso de que el agua sea demasiado alcalina y sea demasiado dura, el expreso se vuelve, digamos, unidimensional y plano, o sea, es decir, con un sabor a tiza y sin complejidad. O sea, es decir, deja una bebida excesivamente nefasta. Es importante los factores, Raiko, los factores de magnesio, calcio, inclusive los bicarbonatos en el tema del agua. Es cierto que para el uso del día a día, igual un hostelero de APRO no tiene capacidad para controlar qué tipo de agua tiene, pero si pone un filtro en su cafetera,
se va a evitar de todos estos problemas, ya que estos filtros ya vienen pensados para autorregular el agua con una cantidad proporcional de magnesio, de calcio, en el caso de... Los filtros debe de saber también el público en general que tanto quitan elementos como añaden, que hay filtros de varios tipos. Y por otra parte, el agua embotellada. Mucha gente usa agua que viene embotellada para hacer café y no toda el agua embotellada es buena. Mira, fíjate, te contaré una anécdota. Nosotros cuando fuimos a competir al Mundial de Brewers en Brasil, este fue uno de nuestros caballos de batalla, ya que por nuestra inexperiencia no llevamos el agua de España para competir a Brasil, que habíamos utilizado, pensando en que podíamos, digamos, encontrar un agua allí con un cierto potencial para poder competir. Y el caso es que las aguas que pudimos encontrar allí eran o demasiado, tenían demasiados bicarbonatos que mataban toda la acidez de nuestro café, o eran demasiado calcio, magnesio. No nos sirvió absolutamente para nada las aguas. En el campeonato tuvimos la suerte de encontrar lo que son las aguas que provee la gente de la World Rice Champion, y nos pudieron preparar un agua con la que pudimos participar y finalmente exitosamente, en el sentido de que por lo menos salimos a competir satisfechos, pero tuvimos un gran problema con las aguas. Esto cuando lo haces en Brewers y en un campeonato, para que vea la gente la importancia que es cuando estamos hablando de máquinas de expreso, la relación, si tú tienes un filtro, ya en esa parte te curas de muchos errores. A tener en cuenta que un filtro no dura para toda la vida y hay que saber qué tipo de filtro ponemos y para cuánto consumo. Yo pongo filtros para un año y lamentablemente a los 6 meses ya no funcionan. Tengo que cambiarlos a los 6 meses, pero la fabricante indica un año, o sea que cada uno tiene que conocer sus circunstancias. Ok, vale. Mira, fíjate antes. Porque son llevamos 45 minutos, entonces tenemos todavía que hablar de la extracción, sí, de todos los factores de la extracción y luego responder las preguntas. Entonces, dejamos el tema. Si alguien quiere algo de aguas, casi que el agua puede llevarnos una hora de discusión, casi más que los otros factores. Entonces, vamos a pasar ya a la extracción. Nada, un detalle, simplemente la temperatura del agua, ¿vale? Tener controlada la temperatura. Si notáis algún problema en las extracciones en vuestra cafetera, uno de los fallos mecánicos que puede existir es que la temperatura del agua sea demasiado alta o demasiado baja, ¿vale? Esta es una de las partes que deberíamos tener en cuenta. Mira, vamos a meternos en lo duro realmente, o sea, es decir, partimos de lo que es la molienda, o sea, es decir, básicamente buscamos una buena extracción de café. Y en este caso y en este sentido vamos a hablar de la extracción. Y para hablar de la extracción hay que saber qué es la extracción. Y es que es simplemente un método en el que disolvemos los sabores y otros componentes del café tostado y molido. Mientras se prepara el café se extraen cientos de compuestos únicos de los granos molidos que pasan por el agua, dando forma a una taza que consumimos normalmente. Entonces, estos compuestos extraídos afectan directamente al sabor y al aroma del café. Por lo general, el café extraído suele contener muchos compuestos hidrosolubles, como son la cafeína, los ácidos, los lípidos, los azúcares y los carbohidratos. Es curioso que cuando nosotros hablamos de extracción, tenemos que tener en cuenta este tipo de relación que existe entre lo que es la solubilidad que nosotros vamos a obtener en esa taza mediante la extracción. Por ejemplo, vamos a ver cómo puede afectar la extracción al sabor. Los compuestos del café no se extraen todos al mismo tiempo. Es como si dividiéramos el espresso en 3 partes. Y, por ejemplo, las notas frutales a nivel de volatilidad inicialmente, junto con los ácidos y también los aceites, son los primeros en extraerse a la hora de hacer un café. Luego más tarde, en una segunda secuencia, se extraen los azúcares y los carbohidratos. Y finalmente tenemos unas notas
vegetales y amargas. Serían como 3 partes que suceden dentro de lo que es la extracción del café y que deberíamos tenerlas en cuenta. Ahí hay una especie como de ensayo que es probar el expreso en 3 tiempos y ver qué se extrae realmente en cada uno de esos tiempos para tomar conocimiento y conciencia de qué hacemos cuando estamos haciendo un café. Entonces, prácticamente, Honorio, estamos hablando de que en el expreso, estás hablando del expreso, ¿verdad? O de cualquier tipo de extracción. Mira, sucede en cualquier tipo de extracción esto que te estoy diciendo, ya que por la solubilidad estos compuestos son, digamos, más accesibles en unos momentos concretos que en otros. Por ejemplo, los carbohidratos y los azúcares son compuestos menos solubles y se extraen y necesitan de una mayor energía para poder ser extraídos. Por eso se extraen un poquito más tarde. Entonces, tú recomiendas ese ejercicio bueno, que nos recomendamos y examinamos también en los exámenes, que es de dividir una taza en 3 y catar por partes cada taza, o sea, unos segundos de extracción en cada taza y probarlos por separado, sabiendo que la mezcla final es ese sabor que nos gusta tanto, ¿no? Así es. Por ejemplo, en la parte de lo que acabamos de comentar ahora, del tema de los porcentajes de extracción, el nivel de extracción ideal de los totales sólidos disueltos dentro de una bebida, que son los TDS, y aquí hablamos un poquito más técnico, por decirlo de alguna manera, y es donde nosotros controlamos mediante esos solubles con un refractómetro en la intensidad de la bebida, que no el sabor, porque para mí en esta parte un café malo podemos también extraerlo con una intensidad concreta. De esta manera, el sabor para mí es el acto reflejo que hace que una intensidad sea acertada y adecuada y finalmente la calidad del café es la que nos va a proporcionar, digamos, ese sabor complejo y agradecido como taza. Sí es cierto sí es cierto, y aquí, Raiko, hay una parte muy importante que es la de que el tema de los números nos genera una referencia a tener en cuenta, pero la que manda y la que va a mandar siempre a la hora de preparar un café y de tomar una decisión concreta va a ser esta, o sea, es decir, la percepción personal, ya que las máquinas están pensadas de una manera concreta y están diseñadas por los humanos, pero realmente el factor secuencia está pensado para, digamos, la satisfacción del consumidor. Raiko. Sí, te escucho, Honorio, pero que te me desvías, que te me vas por las ramas. Vale, tú controla. Te tengo que ir amarrando poco a poco. Podríamos hablar de que estabas hablando de cafés de diferentes calidades. Vamos a hablar de esta persona que quiere preparar un buen café y tiene un café de 80 puntos. No hay más puntos, 80 puntos. Un café que se cató, que está limpio, que está bien. Y un barista que aprende, que quiere formarse, que se forma, que sigue aprendiendo, con un café de 80 puntos, comparado con una persona que tenga un café de 88 puntos, pero que simplemente no mantenga higiene en la máquina, en los molinos, no sepa la forma de prepararlos, no siga una receta, no tenga el control del agua, no sepa cómo utilizar su máquina y simplemente ponga lo que le da el molino, haga el expreso, la bebida con leche, lo que quiera, estamos hablando de una diferencia de café muy alta, es amplísimo, de 80 a 88 puntos, ¿no? Mira, teniendo en cuenta todos los factores que tú acabas de decir respecto a la limpieza y el mantenimiento de todo nuestro espacio de trabajo y nuestra maquinaria, existe dentro de lo que es la puntuación de los cafés y los cafés de especialidad lo que podríamos llamar, digamos, qué es lo que busca cada consumidor. Entonces, evidentemente con un café de 80 puntos puedes hacer un gran café y podemos buscar un café de 92 puntos y hacer un café extraordinario, pero siempre estamos hablando de hacia qué público va destinado el café que tú estás poniendo en tu cafetería.
Y esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, es decir, un café de 80 puntos puede ser un grandioso café y no necesita de nada más que de unas buenas prácticas, unas buenas praxis, buena elaboración, tener en cuenta todas las cosas que hemos ido hablando en esta charla y alguna otra más y no fallas, no fallas, haces un gran café. Y luego puedes hacer cafés. Luego puedes hacer cafés más dimensionados hacia un público, digamos, no más crítico, pero sí diferente, que busca otro tipo de expresión en una taza, más una experiencia que una bebida correcta. Y ahí estamos hablando ya de ese tipo de cafés exóticos por los que nos vamos hacia la Specialty Coffee de esos 85, 86, 87 y 90 puntos, Raiko. Lo que sí podemos tener claro es que una persona preparada, siguiendo pasos, la formación correcta y pensando bien el café, manteniendo los portas limpios, o sea, todas las prácticas del barismo, va a servir mejor taza de bebida, sea con leche o sin leche, con un café de 80 puntos que con uno de 88 si no tiene la formación adecuada. Así es. Debes tener en cuenta todo lo que hemos estado hablando si lo que quieres hacer es una extracción correcta y obtener los mejores sabores de ese café, ya que el tener un buen café no te garantiza una buena bebida si no tienes en cuenta los factores de los que hemos estado hablando y las variables posibles que existen a la hora de elaborarlo. Y no hemos hablado de la compactación. Y aquí había un detalle muy curioso que me voy a extender brevemente y es que a la hora de compactar existen, exacto, los tamper, pero luego también hay otros aparatos que son los repartidores de partícula y en una charla que tuvimos en Agaete hubo digamos una conversación a través de estos repartidores de partícula y concretamente salió de la voz de Sasa que ellos habían, digamos, construido un nuevo repartidor de partículas, ya que el primero que inicialmente hicieron solamente repartía la partícula por la parte de la superficie de arriba. Y esto hacía que si había cúmulos de café dentro de lo que es el portafiltro, no llegara a repartir esa partícula. Y habían diseñado un nuevo repartidor de partícula, así un poco como en cono, para que generara una presión hacia afuera y se repartiera equitativamente. Eso es, Raiko, eso estamos hablando, un repartidor de partículas. Esto ayuda a que no haya canalizaciones y que la extracción sea más homogénea. Vale. Muy, muy importante. Es la primera versión, digamos que fallaba esto. Esto lo que fallaba es que realmente el tamaño de entrada es muy concreto, exacto, y si tú, por ejemplo, a la hora de extraer en el molino, te fijas, hay veces que se acumula más café en un lado que en otro. Entonces tú repartes partícula, pero al no generar esa presión inicial, lo que tú estás haciendo es que se reparta la partícula superficial, no la que está debajo de esa parte. Y luego tú cuando prensas, exacto, luego tú cuando prensas, hay una parte que tiene menos cantidad de café que otra, aunque tú linealmente puedas observar que todo es igual. Y eso puede producir algunas extracciones no correctas. Esto es poniéndose muy, muy, muy sibarita, ¿vale? Vale, has hablado de los niveles de extracción, de los TDS. Sí, he añadido nada, porque esto es un poquito más lioso y no todo el mundo tiene la capacidad de tener un refractómetro para controlar el tema de la extracción del café, ¿no? Un porcentaje que tiene que estar entre el 18 y el 22%, pero que sepas que si tenemos un buen molino de café, podemos llevar estas extracciones un poquito más allá, haciendo que nuestro café y nuestra capacidad de ofrecer esa experiencia al cliente sea diferente y más amplia, ¿vale? El tiempo de la extracción, por ejemplo, otro de los detalles. Al final nosotros estamos hablando de una extracción y tenemos que tener en cuenta un factor determinante como es el tiempo de exposición que tiene esa partícula molida al paso del agua. Si nosotros extraemos un café por un exceso de tiempo muy largo, nuestra bebida no va a funcionar. Si esa bebida es extraída por un tiempo excesivamente corto, tampoco va a funcionar. De ahí me vengo hacia atrás
y recomiendo nuevamente hacer esa prueba de la extracción del café en 3 tiempos para que nos ayude a entender cómo el tiempo de extracción es un factor también determinante a la hora de tener y entender qué es lo que se extrae. El tema de la dosificación que estábamos hablando, otro de los puntos importantes dentro de lo que es la extracción, que lo podríamos añadir a lo que es la receta, es importante mantener una dosificación consistente y continuada. Para eso nosotros nos solemos ayudar de pesa, Raiko, pero hay mucha gente que igual no lo utiliza así. Por eso el tener un buen molino, tal y como hemos comentado antes, nos puede ayudar. Pero si tenemos una pesa para pesar los gramos de café, nos va a llevar a tener esa secuencia de esa receta exacta de manera continuada y consistente. Ya que para mí la receta de café es peso. ¿Vale? Peso de agua, peso de café. Ese es el resultado de la consistencia de nuestra bebida de café, Raiko. No te oigo, Majo. Que es peso, es peso. Eso es. Eso es, Raiko. A ver, Honorio, tengo por aquí entonces también. Hablaste del tiempo de extracción y vamos a hablar de la profundidad de la cama de café. Sí, así es. Ya que los métodos de vertido y la extracción con una cafetera consisten en verter el agua a través de una cama de café. Tal y como os he comentado, es la que ofrece esa resistencia. Nosotros al final estamos poniendo una cantidad de café que tiene que ofrecer una resistencia al paso del agua. Esta profundidad de la cama de café tiene que ser consonante con los portafiltros o los filtros de café que nosotros estamos manejando, ya que si llenamos demasiado el filtro, no vamos a poder meter el porta. Y si lo dejamos demasiado vacío, lo vamos a poder meter, pero nuestro café va a pasar excesivamente rápido. Y el control de la molienda a nivel de distribución, y tal y como me he adelantado antes con el tema del repartidor de partícula y del tamper, son una de las partes importantes en el tema del control de la profundidad de la cama o del lecho de café en el portafiltro. Balfatero y sobre todo para el channeling y otras partes que hay, pues que hacen que tengamos bebidas inconsistentes, ¿no? Exacto, así es. Hablábamos de la profundidad y también de la dosificación, de la forma de dosificar y de repartir. Y eso es. Creo que lo siguiente que tenemos que hablar era algo de la presión y la infusión, ¿verdad? Eso es. Antes hemos comentado en lo que es el inicio, cuando estábamos hablando de las cafeteras, de las máquinas, de que las máquinas tienen una presión concreta y esta presión es definitivamente, junto con la temperatura del agua también, una de las partes importantes a la hora de extraer nuestro café. Entonces, esa presión es la fuerza que ejerce la bomba en una máquina de expreso. Es la que ayuda a empujar el agua a través del disco y a menudo se confunde con el flujo, que es la velocidad a la que pasa el agua a través de las tuberías. Aunque conceptualmente similar, hay una gran diferencia importante entre las dos. La mayoría de las máquinas de café expreso están configuradas a 9 bares de presión. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero se pueden ajustar y preparar desde cualquier punto a otro tipo de bares de presión. Esto también condiciona la bebida. Una de las formas más comunes en las que los baristas usan la presión es haciendo una preinfusión de café molido. Remojar el disco de café, o lo que sería el filtro, con una presión más baja antes de alcanzar la presión completa. Esto nos ayuda a, digamos, a mitigar lo que es la canalización. Es una preparación del café para lo que va a ser luego la extracción con un poquito más de agua. Dado que la canalización es una señal de que el agua pasa solo a través de ciertas áreas de ese disco o de ese portafiltro. Esto resulta una extracción desigual, haciéndonos café que estén subextractados, ¿vale? Normalmente hay máquinas que no tienen preinfusión. A mí normalmente también, si yo trabajo con mi cafetera, me gusta que tenga preinfusión. Y estos tiempos suelen rondar de 2 a 5 segundos. También es cierto que cuando hablábamos de las máquinas, hay ciertas máquinas ya que esta
es una de las partes que puedes controlar. Cuando estamos hablando de máquinas ya más sofisticadas, la parte de la preinfusión y del flujo del agua también pueden ser ajustables. Esto se convierte en un juego, Raiko, amigo mío. Se convierte en un juego. Lo que finalmente debemos buscar, o lo que yo entiendo que debemos buscar, es una taza consistente, repetitiva, de que ese cliente que lo consume hoy lo pueda consumir mañana. Balanceado, dulce, con todas sus características. Bien, vamos a aprovechar, Honorio, que llevamos una hora y respondiendo preguntas. Voy revisando por aquí que han preguntado. De la extracción también podemos prácticamente hablar una hora porque las recetas pueden ser muy variables, incluso de la mañana a la tarde con el mismo café, depende del tueste, y al final hay que jugar con todos los parámetros que conocemos para poder preparar la mejor bebida y con todos los factores que hemos hablado hoy. Y jugar mucho, la pesita siempre a mano, trabajar siempre con cafés diferentes dentro de la medida de lo posible para conocer mejor el producto y tratar de aprender del café. El café es el que nos habla, el que nos enseña. Y luego si no lo probamos y lo catamos, pues tampoco... Nosotros debemos probar nuestra bebida final y yo aconsejo pesar tanto el café en seco como el café mojado. De tal manera que así vamos a obtener una bebida relativamente regular y consistente en todas las elaboraciones. Bueno, aquí pregunta Carlos Humberto Higuera Montoya, ¿cuál debe de ser la dotación mínima ideal para que una persona pueda preparar en casa profesionalmente un buen café? La pregunta, son dos preguntas, porque en casa profesionalmente, pues... Sí. Yo Raiko, creo que se deja... Dime, creo que esta pregunta va un poco al hilo de hay cafeteras y diferentes cafeteras para preparar el café en casa y hay unas de segmento semiprofesional, que es lo que sería una cafetera como la que tú tienes en tu local, pero solamente de un grupo. Y que tienen una presión de caldera lo suficientemente buena como para poder texturizar la leche y poder extraer un café noblemente. Pero este tipo de cafeteras suelen ser caras. Sí, y qué bien quedaste en la foto, Carlos Humberto. Amigo, espero que estés bien aquí, Popayán. Depende también qué quieras preparar, porque si quieres una persona prepare en casa un buen café, también puede usar la V60 o V60 como llaman ustedes. Incluso hay cremadores de leche independientes. En Moka también se puede hacer un café. En Chemex se puede hacer un buen café. Entonces lo importante es que puedas ir a Tecnicafé, que te enseñen todos los métodos que hay y que tú decidas cuál va a ser el café que más te va a gustar a ti. Entonces también es importante que pruebes todo lo que hay. Entonces, hay gente que pregunta por marcas de molinos y si son buenos o son malos. Nosotros, yo creo que no sé qué piensa Honorio, no recomendamos ni desrecomendamos ninguna marca. Cada uno tiene que probar sus cosas, porque al final lo que no sirve para uno sirve para otro y lo que es muy bueno para otra persona es para otra. Y nosotros no estamos aquí, yo creo que para criticar marcas ni nada, sino para tratar de que la gente aprenda y que ellos puedan elegir por sí mismos cuáles son lo que les recomiendan a las personas. Mira, aquí nos dice Sergio, unas muelas se refiere malas y desgastadas tardarán más y aportarán malos sabores. Se refería a una molienda. Vale, Honorio, aquí también te dice, amigo Kim, que se te ve muy, muy serio con esa gafa. Es que no, si no, no veo, macho. Es que no leo, si no nada. Aquí Diana Carolina pregunta, ¿con qué equipo podemos medir los tamaños de las partículas que está dando el molino? Esto podría ayudar al seguimiento del estado de los dientes del molino. Sí podría ayudar y equipos hay desde en fábricas donde se usen harinas, hay tamizadores de harina que son como las cosas que tiene Colombia para cribar los cafés, pero más finitos para la harina. Vienen unos son Kruber. Se llaman Kruber, sí. Se llaman Kruber y es el aparato, digamos, que tiene unos tamizadores con unas micras concretas y que te van a poder dar una idea más o menos
cercana qué es lo que está moliendo tu molino en un momento concreto. Las máquinas de control de partículas son unas máquinas muy caras y no sabría decirte, pero por un dato que me dijeron no hace mucho tiempo, aquí en España no sé si hay 2 máquinas de esas. Máquinas sofisticadas que miden el tamaño de la partícula y el porcentaje de tamaño de partícula. Sí, bueno, hay porque yo sé, donde hay industrias de que se usen harina, sí se tamiza la harina para conocer exactamente el tamaño. Y yo lo que he aprovechado es en esos lugares a tamizar café. Pero dedicado te recomiendo el Cruve, un aparato relativamente económico y que además te puede ayudar no solamente para control de preparación de molienda de espresso, sino para otro tipo de preparaciones, ya que te viene con varios tamizadores y puedes también preparar micras de 600 a 800 para preparar, o de 500 a 800 para preparar, por ejemplo, cafés filtrados. Sí, dice aquí Manuel Alejandro Conde, es muy importante que las empresas empaquetadoras o torrefactoras le den mucha importancia a la molienda, ya que en los molinos industriales, en algunos casos, por la gran cantidad de granos a moler en forma de trabajo, el café tiende a calentarse por el tipo de molino y esto genera una relación al café en polvo y su calidad y su sabor cambian. Luego que se empaqueta, todo puede dañar el café. Eso es real y en muchos sitios se muelen con unos tipos de molinos que no cortan el café, prácticamente los cachan y la afectaría lo que hablamos antes de el tamaño de las partículas sería muy diverso, con lo cual la bebida va a ser en la mayoría de los casos mala. Mira, aquí lo decía nuestro mejor amigo César Augusto, se consiguen comercialmente mallas de harina para hacer evaluación de los tamaños de partículas del café. Por aquí, más preguntas. Javier García comentaba cuando hablábamos de que tú decías que las muelas no eran muy caras. Honorio dice Javier García que no sabes lo que cuestan las delicadas. Sí sabes, creo que son como 300 euros. Es una barbaridad. Bueno, si tenemos que tener en cuenta el precio de esas muelas respecto a que el consumo de tu cafetería baje, pues igual casi prefiero gastarme ese dinero en unas muelas, ¿verdad? Sí, depende. Pero bueno, como yo ponía un caso un poco extremo de que no tuvieras, mira, que alguien recomendaba el club, a Armanda Coffee. El club. Sí. Hablaban también del agua, alguien que se pueden mineralizar las calderas y claro, pierdes la consistencia con el vapor. Cuando se mineraliza una caldera, pierde cantidad de agua dentro porque la cal, digamos que ocupa el espacio de agua y ocupa espacio de agua, volumen, ¿no? Entonces, bueno, afecta a muchas cosas. Dicen por aquí que bueno, esto ya es un piropo. Gracias, Elizabeth. Y por aquí, Kim preguntaba cómo es el agua de red en las cafeterías, ¿no? Yo creo que mucha gente no lo sabe, que los análisis de agua cuestan muy económicos y en muchos casos los que te venden filtros te los regalan y deberíamos todos de saber, como dice Kim, qué agua tenemos, pero es que mucha gente no lo sabe. Es así. Casualmente, Raiko, yo tuve la oportunidad de coincidir con Kim aquí en Vitoria. Hicimos una prueba de aguas y teníamos agua embotellada y pusimos también a prueba el agua de grifo y sorprendentemente el agua de grifo de Vitoria era muy apta para la preparación de café respecto a las embotelladas. ¿Qué tipo de leche es mejor para el art latte? Así como lo escribe, no sé desde qué nos escribe Zoraida, pero tenemos varios problemas. En España la leche que usamos tiene 3,8 gramos por 100 mililitros y usamos esa mayormente, es una leche entera. La semidesnatada en España tiene 1,8 gramos de grasa y la desnatada no da crema, prácticamente, es muy difícil. Entonces, depende del país que estés, te puedes encontrar leche, en Colombia, por ejemplo, hasta 10 gramos de materia grasa por 100 mililitros. Oh.
que prácticamente han bajado ahora porque hace unos años llegaban hasta el 16%. Entonces, primero hay que manejar la materia grasa, depende del país. Lo recomendable para que un café tenga sabor a café es eso, 3,8 o 4. Alguna granja muy artesanal de leche, eso te puedes encontrar leche de 6 gramos, pero tienes que tener en cuenta que todo no es el arte latte, sino también el sabor de la bebida. Y puedes conseguir... Exacto, eso te iba a decir yo, Raiko, que no condicione el latte art al sabor de la bebida. O sea, es decir, habrá leches que funcionen muy bien para hacer latear, pero que nunca condicione el sabor de la bebida. Sí, entonces la leche hay que probarla, hacer catas de leche a ciegas igual que se hacen con el café y no tratar de no, digamos, de no mascarar demasiado el sabor del café. Dicen aquí los amigos de Cuba Biotech, existe un parámetro, un valor particular estándar medido en TDS que indique la calidad de un café en particular. No, la calidad no. Se puede medir el TDS, digamos que de café hay en el agua, pero no nos puede hablar de la calidad. Para hablar de calidad hay que catar. Y cada uno maneja su paladar. No le gusta el mismo café a un africano que a un de Sudamérica, de Centroamérica, que de Norteamérica, que un europeo de Alemania o un español del sur de España. O sea, sí, Raiko, por puntualizar un detalle, por puntualizar un detalle, los TDS al final son los que nos van a marcar los totales sólidos disueltos dentro de la bebida. O sea, es la capacidad que hemos tenido para extraer una intensidad concreta en forma de solubles dentro de la bebida. No nos va a marcar la calidad, sino la intensidad. Lo podemos hacer con un café bueno y un café malo. No está relacionado directamente en ese momento en el que nosotros estamos midiendo los TDS, la calidad de la bebida con la intensidad. Vale. Pregunta Jairo, si para cada distinto café, por ejemplo, africano, sudamericano, centroamérica o asiático, les va mejor una mineralización distinta que para sus propiedades. Cada agua es un mundo y cada café es un mundo. Vamos a ver resultados diferentes de cada café con cada agua. Ya decía Honorio que fue a Brasil y no consiguió un agua acorde a lo que yo quería indicar en España. Yo he comprado embotellada que no me sale un café y cada agua es un mundo. Cada café es un mundo. No sé qué puedo decir, Honorio, pero es que este es un tema tan largo, tan complejo, que puede estar tan... Yo le invitaría a que compraría 3 tipos de agua: mineralización débil, prácticamente con una mineralización importante, una agua dura y una intermedia, y haría la prueba con el mismo café que 3 resultados diferentes le va a dar. Que los pruebe y una vez que gestione esto va a generarse una dimensión de la importancia del agua a la hora de extraer el café. Esto utilizando el mismo café con 3 cafés, o sea, con 3 aguas diferentes. Es otro detalle también importante que podrían practicar. Para ti, Honorio. Qué guapo estás con gafas. Muy bien, sí, sí. Gracias, hoy en día el expreso en 30 segundos es un mito en tiempo de extracción. Si me preguntas a mí, Raiko, bueno, es un mito que condiciona para los que no saben inicialmente mucho y se introducen en el mundo del café. Es un parámetro que les ayuda. Una vez que tú ya conoces y manejas diferentes cafés con diferentes tuestes y tienes la capacidad de entender qué sucede en la extracción, puedes alargar la extracción por encima de los 30 segundos y, tal y como yo decía antes, buscar una intensidad por encima de ese 21% de TDS y encontrar tazas muy buenas, sin ningún tipo de problema. Ahora, eso sí, ya necesitas de unos conocimientos previos de lo que es el tueste y el tema de procesos y qué buscas en esa extracción, ¿no? En esa taza en concreto. Sí, yo personalmente me manejo en los 20 y 22 segundos. O sea que, y consigo hacer buenos cafés con esos tiempos. Y lamentablemente la prisa, la rapidez y el flujo del trabajo, casi siempre voy trabajando en esos tiempos. Algún café tengo que en 25 segundos alguna vez se representa un poco mejor,
pero es igual, yo consigo hacer buenas tasas siempre en alrededor de 22 segundos y así procuro de transmitir a los baristas. Entonces, ¿qué agua recomiendas usar cuando recomiendan para usar para preparar un café y cuando estás de viaje? Pues a mí no es un problema enorme porque en cada lugar y en cada país nos encontramos unas circunstancias de agua diferentes, agua potable preparada en muchas partes del mundo y en España. En España lo que es agua natural y son aguas diferentes. Entonces es una pregunta de probar lo que te encuentres en el lugar y tener un poco de suerte. Mira, Jairo, para tener un poco con el tema, nosotros en España siempre ha sido muy buena la besoya. Y de Aquabona, la del manantial de Lugo, porque Aquabona vende como 4 manantiales, la de Montoya es buena agua también. Y después puedes usar un agua corriente normal, embotellada, y ya vas a ver que hay unas diferencias altísimas. No sé si Honorio recomienda algún agua, pero yo prácticamente... Yo, cuando vaya, sobre todo que no tenga muchos bicarbonatos, que sea un agua de mineralización débil, que busque un pH entre 6 y 7. Y si una de los detalles que nos encontramos en Brasil fue que la información en el agua embotellada era relativamente escasa. Entonces, bueno, si en la botella pone mineralización débil y tiene la oportunidad de ver otras propiedades como es el magnesio, el calcio, bicarbonatos, etcétera, pues bueno, pues que la pruebe con estos parámetros que te acabo de dar. Acabo de estar el japonés aquí, el chico este japonés, a veces el tiempo extra que necesitas para un mejor sabor se encuentra simplemente en una ubicación más conveniente de las cosas. Factor clave en el barismo y en la vida en general y en el trabajo. Las cosas tienen que tener el orden que tienen que tener para que el flujo de trabajo sea correcto. O sea, Javier siempre me da una hostia bien dada, porque claro, porque es mucho más inteligente que yo. Entonces, exactamente, el barista también tiene que tener las cosas a mano y bien colocadas. Esto es una de las cosas, Raiko, que se aprende cuando entras en competición, y es que normalmente tú tienes que generar en la competición una preparación donde generes un flujo de trabajo ordenado, y que en la práctica te ayude a hacer un buen ejercicio. Esto en tu día a día tiene que ser exactamente igual. O sea, es decir, y aquí, por ejemplo, Javi es un experto en esto. O sea, sí, el número uno. Vamos a ver si... mide un centímetro lo mide. Bueno, esto es una frase que está en una de mis cafeterías que pone: antes hacía café, ahora soy barista y espero transmitir mi pasión en cada taza. En cada una de ellas, amistad, amor, nostalgia, pasión, alegría, deseo y euforia, somos baristas, ¿no? Entonces, esta frase se puede aplicar muy bien a si le cambias la palabra, ¿no? Entonces puedo decir, mi pasión es en cada taza, controlar la temperatura, controlar el tiempo, controlar el peso, controlar los parámetros, y así tendré diferentes resultados. Entonces, esto nos pasa en el día a día. Por otro lado... La primera relación que se tiene que encontrar un cliente cuando entra por la puerta es una sonrisa por parte de la persona que le va a atender. Aparte de la buena disposición y el buen trato dentro de las inquietudes que pueda tener este cliente, ya que cuando estamos hablando de que entra en un coffee shop o una cafetería con cafés especiales, a veces viene con unas ciertas inquietudes, ¿vale? Y este trato y esta cercanía con un fácil entendimiento de palabras llanas y pueden ayudarle a que tenga una muy buena experiencia y que pueda repetir realmente qué es lo que buscamos. Aquí Carlos pregunta, diferencia en 53 y 58 milímetros. La diferencia son 5 milímetros. Exacto. Sí, exacto. Mira, Carlos, para ver qué complicado es. Casi eso depende. Vamos a aprender siempre que 58 milímetros, pues te van a decir siempre calienta menos el café. Eso te lo va a decir el molino. La de 58 disipa menos el calor y demás. Ahí lo más importante va a ser qué consistencia tenga el motor, a cuántas revoluciones gira ese motor, porque
El de 58 te muere en 2 segundos y te gira a 1000 revoluciones por minuto. Y el de 53 más caballos, gira a 500 revoluciones. Y realmente el de 53 es menos que el de 58. También, fíjate el tamaño de la muela importa, pero la revolución del motor, el diseño de la muela, el café, el diseño del molino, es lo que te va a afectar. Entonces, hay que probar molinos de 53 y de 58, de varias marcas, de diferentes fabricantes, y ahí a lo mejor podríamos tener algo claro. Parece sencillo, ¿no? Y tiene un montón de factores que lo puede determinar. Llevamos 1 hora y 20, Honorio. Yo creo que nos despedimos. Mañana seguimos con más cositas. Lamentamos, esto lo organizamos un poco hoy. A ver si mañana seguimos con otros temas y vamos con orden. Aunque, bueno, como estamos aprendiendo en las charlas online, pues nada, esperemos que hayan disfrutado y seguimos hablando de esto, que ya es muy tarde. Pues un saludo muy fuerte, gracias a toda la gente que habéis estado ahí. Para nosotros es un placer compartir y estar con todos vosotros en este confinamiento obligado. Me despido con un salud 2 para todos y nos vemos pronto. Gracias. Venga, Honorio, nos vemos. Chao. A ver, Honorio, a ver.